Buenos días. Muy bienvenidas y bienvenidos en este webinario acerca de la convocatoria del programa Marie Sklodowska-Curie, Intercambio de Personal. Mi nombre es Charlotte y junto con mi colega Victoria tenemos el placer de representar el proyecto MCA Global en América Latina y Caribe. El proyecto tiene el objetivo de aumentar la participación de instituciones latinoamericanas en el programa de financiación Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea. Por eso organizamos este evento enfocado en la convocatoria para intercambio de personal que vamos a presentar en un minuto. Porque organizamos un evento enfocado en instituciones de Chile y México. Mi colega Victoria les va a explicar en un minuto, pero en la región latinoamericana y el Caribe tenemos países con distintos criterios de elegibilidad para recibir financiación cuando participan de proyectos europeos. Chile y México tienen las mismas condiciones de elegibilidad. Por eso decidimos enfocar nuestras presentaciones sobre estos países. Panamá y Uruguay también tienen las mismas condiciones de participación. Más tarde, en febrero y marzo, organizaremos un evento para Brasil y otro para Argentina que tiene distintos criterios de elegibilidad al financiamiento. Bueno, sin más esperar, quisiera decirles que mi colega Victoria va a presentarles la convocatoria, dar un resumen de los intercambios de personal del programa Marie Sklodowska-Curie y después Elena Solera, directora de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad de La Coruña en España, les va a explicar cómo desde Chile y México pueden aplicar y cuál es el valor estratégico para sus instituciones de participar en una convocatoria, en un proyecto Staff Exchange. Después oiremos dos tipos de testimonios y nos alegra mucho la participación del doctor Irán Abel Ángel Lara de la Universidad de Guadalajara en México, que va a compartir su experiencia participando en el proyecto Peace and Mobilities. También oiremos el doctor Sergio García Gómez de la Universidad de Cantabria en España, que participa en el proyecto Retrotrafo y hizo estancias en Chile gracias al proyecto. Después contestaremos sus preguntas que nos pueden enviar por escrito en la parte Q&A, preguntas y respuestas del Zoom. Así que con mucho gusto invito a Victoria a explicarnos un poco más sobre la convocatoria. Muy buenos días para todos y todas que se están conectando con nosotros del continente latinoamericano y buenas tardes para ustedes que están conectándose desde Europa. Así que vamos al grano porque no tenemos mucho tiempo y queremos compartir con ustedes mucha información. Como Charlotte mencionó, yo voy a dar un resumen sobre las acciones Marie Sklodowska-Curie, enfocándome un poquito en el intercambio de personal. Para darle un contexto, ustedes ya conocen el programa marco de la Unión Europea que se llama actualmente Horizonte Europa. Este programa empezó en enero de 2021 y durará hasta diciembre de 2027. Así que todavía nos quedan 2 años antes de que termine este programa. El programa Marco es demasiado complejo, es grande, tiene varios pilares, varios programas, acciones, subacciones, subprogramas. Así que queríamos mostrarles por lo menos este esquema, como se ve Horizonte Europa en total, y apuntar al programa sobre cual hablaremos el día de hoy.
Marie Curie es el programa que pertenece al Pilar uno. Pilar uno se llama La ciencia excelente y tiene un enfoque completamente abierto. Esto significa que la Comisión Europea no predefina temas, no hay algunas áreas de investigación preseleccionadas, sino ustedes definen y deciden cuál área de conocimiento quieren o lo que les interesa y en estas áreas pueden escribir su propio proyecto, su propia propuesta. El programa para un periodo de 7 años de Horizonte Europa tiene un presupuesto de 6,6 mil millones de euros. Me gustaría ahora también hablar un poquito sobre la elegibilidad, como lo mencionó Charlotte hace rato. Tenemos dos tipos de elegibilidad, la elegibilidad de financiación y la elegibilidad de participación. En cuanto a la elegibilidad de participación, tanto investigadores individuales como entidades legales pueden participar en cualquier convocatoria abierta de Horizonte Europa, menos las entidades de Rusia y Bielorrusia. Todos los demás países del mundo pueden participar. En cuanto a la financiación, aquí tenemos una pequeña diferencia. Los investigadores individuales que quieren aplicar a becas doctorales, postdoctorales o crear sus propios equipos de investigación a través del Consejo Europeo de Investigación, por ejemplo, no tienen ninguna restricción de nacionalidad en cuanto a la financiación. Así que todos y todas que aplican a estos proyectos y van a ser exitosos a lo largo de la evaluación, obviamente pueden recibir financiamiento automáticamente. En cuanto a las entidades legales, aquí el mundo está dividido en dos grupos distintos. Uno son los países con renta alta que ya no reciben financiamiento automáticamente y el otro grupo son los países con renta mediana baja que todavía pueden recibir financiamiento directo por parte de la Unión Europea. En este cuadrito que pueden ver en la pantalla son todos los países de América Latina y el Caribe que ya pertenecen al grupo de países con renta alta, por lo tanto pueden participar, pero el financiamiento ya no es automático. Obviamente, como el día de hoy nos enfocaremos en aquellos que no pueden recibir financiamiento, así que esto es un dato importante. Y ahora ya entrando en las acciones Marie Sklodowska-Curie y un poquito la explicación sobre ellas. ¿Quiénes pueden o cómo participan las entidades legales en un Marie Curie, en unas acciones Marie Sklodowska-Curie? Pueden participar como beneficiarios o como socios asociados. Los beneficiarios solo pueden ser los países estados miembros de la Unión Europea o los países que llamamos asociados a Horizonte Europa. Todos los demás países, terceros países fuera de Europa, que no son ni Estado miembro ni país asociado a Horizonte Europa, van a participar como entidad asociada. Esto significa que no van a recibir financiamiento directo por parte de la Comisión Europea y no van a firmar el Grant Agreement o el acuerdo de subvención con la Comisión Europea. Entonces, ustedes, todos que están conectados de América Latina y el Caribe, pueden participar como una entidad asociada. ¿Cuáles son las palabras clave o las características de las acciones Marie Sklodowska-Curie? Pues primero es el programa principal de la Unión Europea para formación y desarrollo profesional de los investigadores e investigadoras. Esto siempre va a ser el centro, el corazón de las acciones Marie Sklodowska-Curie, la formación y desarrollo personal a través de todas las acciones que Marie Curie ofrece. Obviamente siempre vamos a tener un tipo de movilidad, sea internacional, intersectorial o interdisciplinar, lo llamamos el triple I. También vamos a ver que la internacionalización es supremamente importante para las acciones Marie Curie. De hecho, es el programa más internacional del Horizonte Europa. Como podemos ver que más de 37% de todos los investigadores que participan en estos programas o estas acciones vienen de fuera de la Unión Europea. Y también lo que buscan las acciones Marie Curie es obviamente no solo
la excelencia, sino también el impacto, impacto en los investigadores, impacto en las instituciones y también el impacto hacia la innovación, desarrollo e investigación. Este programa está abierto completamente a todas las nacionalidades y a todas las áreas de ciencia, innovación, tecnología. ¿Por qué llamamos acciones? Porque tenemos 5 acciones en Marie Curie y ustedes como socios de terceros países pueden participar en los primeros 4. Pueden participar en una red doctoral, en una beca postdoctoral, intercambio de personal y un co-fund. La MSCA y ciudadanía es más enfocado en el continente europeo. Pero hoy nos enfocaremos entonces en una de las 5 acciones que es el intercambio de personal o staff exchanges, como lo llamamos en inglés. ¿De qué se tratan estos proyectos? ¿De qué se trata esa acción? Es una herramienta para proyectos de colaboración, de investigación, desarrollo e innovación a través, exactamente como dice el título, de los intercambios de personal. Vamos a tener que formar un consorcio y crear una propuesta, escribir una propuesta en cualquier área de ciencia, innovación, tecnología. Como lo hemos mencionado en el principio, el pilar 1 no tiene temas predefinidos, así que ustedes deciden en qué área de conocimiento quieren escribir la propuesta. También queremos compartir con ustedes que la convocatoria de 2026 está actualmente abierta. Abrió el 16 de diciembre de 2025 y cierra el 16 de abril 2026. Así que todavía tenemos más o menos 3 meses para poder escribir y prepararnos a aplicar a esta convocatoria de 2026. Um, el comentario que pueden ver, o la frase que pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, esto lo hemos ya explicado. Eso significa que los países con renta alta pueden participar, pero normalmente tienen que financiar sus estancias porque ya no son automáticamente elegibles para recibir financiamiento. Un poquito más sobre los proyectos de Staff Exchanges. La duración de los proyectos son siempre 4 años. La composición de un consorcio tiene que componerse de al menos 3 socios de 3 países diferentes, de los cuales al menos 2 tienen que venir de la Unión Europea o un país asociado a Horizonte Europa. El tercer país o el tercer socio ya puede ser un país de fuera de Europa. Pero eso también es importante destacar que eso es el mínimo que se requiere para que un consorcio se puede formar. Por lo general y por la experiencia que tenemos, obviamente a lo largo de los últimos años, el promedio en un proyecto vamos a encontrar entre 6 y 10 socios. Así que esto también es importante para que lo tengan presentes. Obviamente, como hemos mencionado, estos proyectos se van a llevar a cabo a través de estancias del personal. Ahorita vamos a ver cuál es el personal que se puede intercambiar. Estas instancias pueden tener una duración mínimo 1 mes y máximo 12 meses a lo largo de los 4 años de la duración del proyecto. Ustedes pueden elegir si quieren ir 1 mes el primer año, el siguiente año 2 meses, etcétera. Entonces, para que no extienda la duración de 12 meses. El presupuesto de estos proyectos no es tan grande como, por ejemplo, los proyectos colaborativos del Pilar 2. Aquí podemos ver que el máximo sería 1,6 millones de euros por un periodo de 4 años, porque aquí no vamos a financiar tanto la investigación e innovación como tal, sino vamos a financiar las estancias del personal que está involucrado directamente con el proyecto de ciencia, innovación, tecnología. En cuanto un poquito más, digamos, los objetivos de las acciones Marie Curie, eso tenemos que tener en mente que es un instrumento clave para mejorar redes existentes y crear nuevas colaboraciones. Esto es importante para que también lo tengan presente que si no hayan trabajado en ningún proyecto anterior en Horizonte Europa o en algún programa marco anterior, nosotros
recomendamos que empiecen con un intercambio de personal porque no es administrativamente tan pesado, tan fuerte como, por ejemplo, un proyecto colaborativo del Pilar 2. Obviamente, como hemos visto, el financiamiento es más pequeño y también no hay tantos socios normalmente involucrados en un consorcio como en un consorcio ya más grande en unos clústeres del Pilar 2. Así que esto podría ser una entrada perfecta para que ustedes conozcan los socios, para que tejen estos lazos y para que intercambian el conocimiento y la investigación. Ya hemos hablado de todos estos aspectos. Nuevamente, resaltar que para que pueda ser un exitoso, un proyecto dentro de intercambio de personal, tiene que tener el aspecto no académico, tiene que tener el sector no académico presente siempre. Puede ser una pyme, una startup, una compañía, una alcaldía, un museo. Entonces, esto es importante que también lo tenemos muy presente y hablar un poquito sobre quiénes pueden hacer esos intercambios dentro del proyecto de Marie Curie, intercambio de personal. Puede ser personal investigador, personal técnico, de gestión administrativo, en apoyo a las actividades de investigación, desarrollo e innovación de la acción. Entonces, como hemos mencionado, personal que tiene que participar y estar involucrado directamente con el proyecto de intercambio de personal y tiene que tener alguna conexión laboral, digamos, con la institución que le va a mandar para hacer ese intercambio. Investigadores también es importante. Investigadores en cualquier etapa de su carrera profesional pueden hacer estos intercambios. Un poquito mencionar la búsqueda de socios, porque esto también es muy importante. Queremos resaltar que obviamente la página más importante donde encontrarán la convocatoria actualmente abierta es el Funding and Tenders Portal o el portal de financiación y licitaciones. Y allí en este portal encontrarán también la Marie Curie intercambio de personal. Y cuando bajan un poquito más, hay una parte que dice Partner Search y en este momento, por ejemplo, hay 33 instituciones de investigación de todo el mundo que están buscando socios para entrar en un consorcio y escribir un proyecto de Marie Curie intercambio de personal. Entonces, eso sería una de las herramientas. La segunda que queremos también compartir con ustedes, que quizás no lo conocen, son las acciones POST, que son también acciones financiadas por la Unión Europea. Pero son interesantes porque ustedes pueden entrar en las acciones y también es muy buena para tejer lazos, para conocer investigadores, también pueden ser evaluadores. Entonces, aquí en esta diapositiva les dejaremos unas instrucciones cómo pueden entrar en la página de COST y entrar en estos proyectos o entrar en estas redes. Y por último, quisiéramos también compartir con ustedes esta herramienta que es muy buena, que se llama la MSCA Matchmaking Platform. Aquí en esta plataforma, que es completamente gratuita, se pueden registrar su institución y pueden, obviamente, como dice el nombre, hacer el match, hacer unas reuniones de matchmaking y buscar socios. Y bueno, para finalizar, nos gustaría mostrarles un poquito las estadísticas de Chile y México, que son los dos países de enfoque para este webinario. Vamos a empezar con Chile. Chile en Horizonte Europa desde 2021 hasta 2025 ha tenido éxito en 57 proyectos en todo el programa marco de Horizonte Europa, ¿vale? Entonces, en todos los pilares que Chile puede participar, ha ganado 57 proyectos. De estos, 40 son proyectos ganados en las acciones Mariscos Curie. Y de estos 40 son 27 proyectos ganados como intercambio de personal. Y también mostrarles un poquito las áreas, a las temáticas de conocimiento donde Chile está fuertemente participando en los proyectos de Horizonte Europa. Y siguiendo con
México. México ha tenido o tiene 48 proyectos ganados en todo el programa Horizonte Europa. 42 de ellos son en las acciones Marie Curie y de estas 42, 20 son los proyectos de intercambio de personal. Y nuevamente mostrarles las áreas de conocimiento donde las instituciones mexicanas están fuertes, donde tienen su fortaleza en los proyectos de Horizonte Europa. Y ya para terminar, siempre nos gusta compartir esta frase que dijo nuestra querida Marie Curie: nada en la vida debe temerse, solo comprenderse. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Elena, la palabra es suya para explicarnos más sobre la participación de Chile y México. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, todavía no en pantalla llena, pero ahora sí. Ahora Perfecto. sí, ¿verdad? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo os quería explicar un poco desde la perspectiva de una universidad europea que participa como coordinadora y también como beneficiaria en distintos proyectos Marie Curie Staff Exchanges, pues un poco cuáles son nuestros tips, nuestras claves más prácticas para ayudaros a vosotros a participar en este tipo de propuestas y qué es la información que tenéis que facilitar al final a los coordinadores que estén preparando este tipo de propuestas. Ya Victoria ha explicado muy bien que es un proyecto Staff Exchange de intercambio de personal y es un proyecto de investigación, aunque la investigación como tal no hay presupuesto para financiar la investigación, sino lo que se financia es la movilidad del personal para hacer un proyecto, para trabajar en la misma, una línea de investigación conjunta, un proyecto de investigación e innovación conjunta. Y este proyecto tiene que ser un proyecto que avance el estado del arte y que al final resuelva una problemática conjunta, ¿no? Eh, pero la clave es que la movilidad del personal, es gracias a la movilidad del personal, al intercambio de conocimiento y a las capacidades que se crean y se comparten, que se va a resolver los objetivos de este proyecto de investigación conjunto que se plantea. Entonces, la movilidad que nos va a permitir, sobre todo, ¿y qué es lo que busca? Pues adquirir nuevas competencias. Y estas competencias no van a ser solo competencias científicas o técnicas, ¿no? Que también nosotros buscamos esta movilidad para, por ejemplo, aprender en estas movilidades pues, nuevos métodos o enfoques o tecnologías que en mi institución de origen no tengo la posibilidad de aprender, pero gracias a esta movilidad y a este intercambio y que va a ser internacional seguro y en muchos casos intersectorial y si no interdisciplinar, voy a adquirir estas nuevas competencias científicas que van a mejorar mis posibilidades de desarrollo de carrera, ¿no? Pero también se busca crear eso, estas competencias intersectoriales, ¿no? Digamos, si yo soy del ámbito académico, si hago una movilidad y me expongo a una movilidad y soy acogida por una institución no académica, voy a aprender, voy a desarrollar otro tipo de competencias que probablemente no hubiera podido desarrollar si yo siempre me hubiera mantenido en la academia. Y también hay otra serie de competencias que es muy importante que se desarrollen, que son las competencias transversales, que aquí podemos encontrar pues cómo se gestionan los proyectos de investigación e innovación en los distintos entornos, los distintos países, perdón, eh, eh, pues más adquirir capacidades de emprendimiento, de innovación, comunicación científica. Bueno, hay una serie, un conjunto de distintos tipos de competencias que se busca adquirir a través de estas movilidades. Y además la movilidad me va a permitir catalizar ya alianzas existentes. Muchas veces yo participo en un staff exchange con
otros socios que ya conocía, pero que todavía no había trabajado con ellos, no había podido ir a sus instalaciones, no había podido desarrollar de manera conjunta en el mismo espacio, avanzar en el conocimiento, y esto me va a permitir catalizar alianzas que ya tenía, pero también crear otras muchas nuevas, ¿no? Eh, y a través de esta movilidad siempre va a haber una transferencia bidireccional de conocimiento. El investigador que se desplaza a otra institución de acogida, él va a aprender en la institución de acogida, pero la institución de acogida también va a aprender con él y luego va a retornar, y entonces ese conocimiento va a retornar a la institución de procedencia, ¿vale? Con lo cual tiene un impacto muy estratégico para ambas instituciones que participan, ¿no?, de la movilidad. ¿Y cómo se articula esta movilidad? Pues al final son con estas estancias, ¿no?, los secondments. Y estas estancias, al final, ya nos explicó Victoria, pueden ser de 1 a 12 meses durante los 4 años del proyecto por persona. No tiene que ser un mes seguido, se pueden fraccionar en 15 días, 3 semanas, o sea, puedes ir fraccionando, pero el máximo van a ser esos 12 meses, ¿no? ¿Y qué tipo de secondments, de intercambios se espera? Pues se espera que haya movilidad entre el sector académico y el sector académico, pero cuando esto ocurre, ¿vale? Normalmente estas movilidades se espera que sean interdisciplinares, y si no lo son, que estén muy bien argumentadas. Es decir, yo soy de una universidad española y me voy a ir a otro sector académico, por ejemplo, dentro de Europa, y en este caso, si es dentro de países de Estados miembros, tiene que ser interdisciplinar. Cuando es con países asociados, no hace falta que haya interdisciplinaridad, pero sí que tengo que justificar cuál es la motivación, tengo que justificar muy bien la motivación de la movilidad. ¿Cuáles pueden ser esas motivaciones? Porque, pues, por ejemplo, que yo vaya a aprender métodos o técnicas que no están disponibles en mi universidad de origen, ¿vale? Entonces, gracias a esta movilidad, yo voy a adquirir, a aprender nuevos métodos o técnicas. Y esto tiene un valor añadido, que es que yo va a haber una mejora directa de mi capacidad y mi calidad científica, y además va a haber esa transferencia de conocimiento entre equipos. A veces la movilidad entre sectores académicos se puede deber a un acceso a infraestructuras, ¿vale? O datos, por ejemplo. Yo voy de un investigador hacia una movilidad porque va a tener acceso a una infraestructura, un equipamiento o unas bases de datos singulares, unos recursos naturales que no existen en su institución de origen o en su entorno. Y aquí, ¿cuál es el valor añadido? Pues que la investigación no sería posible sin hacer esta investigación, o sea, sin esta movilidad. Directamente no podríamos tener acceso a esta infraestructura. Y luego puede ser una movilidad, el objetivo de interdisciplinaridad, que yo voy a adquirir para resolver mi proyecto de investigación. Digamos, voy a adquirir conocimientos de otras disciplinas y ver cuáles son los enfoques de otras disciplinas para resolver mi mismo problema de investigación, ¿no? Y otro ejemplo de movilidades es entre el sector académico y el sector no académico. Y aquí hay distintas vías, puede ser entre academia y empresa. Aquí, bueno, el objetivo de la academia cuando hace una estancia, y la ganancia, ¿no?, cuando hace una estancia en empresa, pues es un poco ver la aplicación de su investigación, posibilidades de transferencia, se expone más a una I+D que está más orientada a mercado, y va a adquirir una serie de competencias, como es en aplicación de su investigación, posible escalado, propiedad intelectual, cómo se gestiona esa propiedad intelectual. Puede ser una movilidad entre la academia y administraciones públicas, ¿no? En ese caso, busco también aplicar el conocimiento científico que yo he generado a ciertas políticas públicas, que de otra manera muchas veces no sería posible, ¿no? Y aquí pues hay un valor añadido para el investigador, va a comprender diferentes tipos de marcos regulatorios, y va a permitir diseñar a futuro su investigación teniendo en cuenta
este contexto político que a lo mejor no hubiera tenido acceso si no hubiera sido gracias a esta movilidad. Pueden ser movilidades entre academias y NGOs, ONGs. Aquí el objetivo es que nosotros podamos integrar nuestra aplicación en contextos sociales reales, ¿vale? Y ahí va a haber un valor añadido que es tanto el impacto social, ayudar a definir mejor el impacto social de investigación y poder hacer esta palabra mágica ahora que es la co-creación de soluciones, ¿no? Y por último, podemos tener otro tipo de intercambios que pueda ser entre la empresa y la academia, ¿vale? Y aquí, ¿cuál puede ser la ganancia para la empresa? Bueno, va a tener acceso a investigación puntera, a investigadores, a personal altamente cualificado en su sector, ¿no? Industrial, por ejemplo. Y esto le va a permitir pues, reforzar un poco esa capacidad científica de la empresa, ¿no? Y sabiendo que al final todo gira en torno a la movilidad y a las capacidades que yo voy a adquirir, a continuación os voy a decir un poco, os voy a dar distintos consejos de qué es lo que va a pedir un beneficiario, un coordinador que está en una institución europea, que está promoviendo una propuesta para esta convocatoria, la convocatoria Staff Exchanges. ¿Qué va a esperar de un socio, especialmente de todos los socios, pero esto es realmente más relevante quizá para los socios asociados, porque muchas veces están menos, no se conoce tan bien ciertos aspectos administrativos que son muy importantes de cara a presentar la propuesta. En mi primer consejo sería que os aseguréis de si vuestra institución tiene el PIC, ¿no? Que llamamos, que es el Participant Identification Code, ¿vale? Que al final es el código único que identifica a vuestra institución en este portal de financiación de la Unión Europea. Realmente esto es muy importante porque muchas veces hemos ido avanzando en la propuesta, en cuál va a ser nuestro rol, cómo vamos a participar, y llegamos a las últimas semanas, que es cuando se registra la propuesta, y para registrar a la institución, aunque sea como organismo asociado, ¿vale? Como socio asociado, vamos a necesitar, os van a pedir, por favor, dime cuál es vuestro PIC, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Aquí bueno, como tendréis acceso a la presentación, aquí podéis acceder a esta, os va a llevar a esta visual donde podéis, en caso de que la institución vuestra institución no esté registrada, que se pueda registrar, tiene que hacerlo el representante legal. No lleva mucho tiempo, pero muchas veces no es fácil conseguir este registro de manera muy ágil en las instituciones, y aquí podéis ver si vuestra institución ya tiene un PIC, ¿vale? Y cuando busquéis si vuestra asociación tiene un PIC, es muy importante que reviséis cuál es el estatus, ¿vale? Del registro. Por ejemplo, mi universidad, Universidad da Coruña, veis aquí que tiene dos PICs distintos, ¿vale? Y el correcto es este, porque solo puede haber un PIC por institución. El correcto es este, que dice que el estatus es validated. Tenemos este que es declarado, pero no es validated, por lo tanto el válido es este, ¿vale? Entonces ese sería un primer consejo de aseguraros que vuestra institución tiene este PIC. Y luego mi segundo consejo sería que tenéis que hacer una propuesta como socio estratégico, ¿vale? Y para ser un socio estratégico que aporta valor, es muy recomendable que conozcáis un poco cuál va a ser el contenido de la propuesta y la estructura de una propuesta Marie Curie Staff Exchanges, para que entendáis mejor la información que os van a pedir y cómo contribuir de la manera más adecuada, ¿no? Al final, la solicitud consta de tres partes, ¿no? Tenemos una parte electrónica que
se incluye directamente de manera electrónica en este portal, el Funding and Tenders Portal. Y aquí, en la parte electrónica, es donde os van a pedir vuestro PIC, el PIC de la institución, y os van a dar de alta como socios asociados del consorcio que se está formando, ¿vale? Y que va a presentar una propuesta. Aquí el coordinador va a tener que rellenar una serie de información. No tendréis que hacer nada más, solo facilitar vuestro PIC y persona de contacto, y el resto del trabajo lo va a hacer el coordinador, ¿vale? Pero es importante que sepáis que hay una parte, ¿no?, electrónica, más parte administrativa, que hay que hacer electrónicamente a través de este Funding and Tenders. Y luego la solicitud consta de 2 documentos, uno que se llama parte B1 y otro que es parte B2, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Estos 2 documentos se van a subir en el portal de manera, este portal telemático digital, y lo vamos a subir como adjuntos, ¿no? Como 2 PDFs. Entonces, en la parte A, lo único que sí que os recomiendo, como muy bien dijo Victoria, en el pilar 1 y las acciones en María Sklodowska-Curie son totalmente abiertas, cualquier disciplina es bienvenida, pero cuando nosotros hacemos la solicitud el coordinador va a tener que seleccionar cuál es el panel científico en el que va a presentar su propuesta de investigación conjunta, ¿vale? Entonces, hay 8 paneles, entonces tenemos que saber, el coordinador, y ya en la propia definición del proyecto de investigación, tenemos que ver en cuál de los paneles, ¿vale?, encaja nuestra idea de proyecto. No hay más éxito en un panel que en otro. Al final, digamos que el porcentaje de éxito es igual en todos los paneles, porque en función del número de solicitudes se va a hacer un ajuste, ¿vale?, por panel. Entonces, no tenemos que forzar ir a un panel u otro, porque en todos va a haber la misma tasa de éxito, ¿vale? Y sí que es importante que dentro de los paneles, aquí os he dejado los descriptores de María Sklodowska-Curie Actions, porque sí que es importante que veáis dentro de esas disciplinas, paneles científicos, hay un montón de lo que llaman keywords de primer nivel, que son como subapartados dentro de cada disciplina, subdisciplinas, ¿no?, dentro de cada panel científico, y otra serie de keywords que son cada vez más específicas, ¿no? Entonces, está bien que lo revisemos y que nosotros digamos, categoricemos como experto, ¿no?, de alguna de estas disciplinas, de estos descriptores dentro de lo que son los paneles científicos. Me puedo decir, yo soy un experto en food chemistry, en enzimología, en geografía económica, ¿no? Entonces, al final voy a hablar el mismo idioma que el resto de participantes y que espera un poco la convocatoria. Un cambio importante que ha habido en esta convocatoria del 2026 es un poco qué movilidades son elegibles entre los distintos tipos de socios, ¿no? Hasta este año estaba limitado el número de movilidades que podía haber entre participantes de Estados miembros, por ejemplo, de organizaciones académicas de Estados miembros con otras organizaciones académicas de Estados miembros de la Comisión Europea o países asociados de la Unión Europea. Esto hacía que si yo quería moverme de una universidad a otra universidad y participo como Estado miembro, tenía que limitar mucho esas movilidades, con lo cual, para poder moverme entre institución académica e institución académica, podía hacer esa movilidad con los países asociados donde no había esta restricción. O sea, es un tercio de las movilidades entre instituciones académicas y académicas, o instituciones no académicas y no académicas entre Estados miembros, estaban limitados a ese número y tenían que ser interdisciplinares. Ahora esa restricción ya no aparece.
¿vale? Entonces ahora las movilidades, hay mucha más flexibilidad de movilidad. Entonces, al final, los socios académicos van a poder moverse con mucha más flexibilidad a otros socios académicos de Estados miembros y de países asociados, tanto elegibles para financiación como no, como es vuestro caso, ¿no? Entonces, esto abre un nuevo escenario donde tenemos un poco más de flexibilidad con las movilidades. Y respecto a la parte uno, ¿no? Si vamos un poco ya a lo que es la solicitud, el contenido de la propuesta, mi siguiente consejo es que conozcáis bien cuál es el contenido de la propuesta. Al final, probablemente vais a tener que contribuir a aspectos, a secciones concretas, ¿vale? Que he ido marcando así con flechitas y que iremos viendo. Pero sí que es interesante que conozcáis pues cuál es el contenido de la solicitud, de la solicitud que se espera en este tipo de convocatorias, ¿vale? De intercambio de personal. Entonces, en la parte B1 vamos a tener 3 secciones y es una propuesta de 30 páginas más otras 3 páginas que son página de inicio, página final y una tabla de contenidos. Pero vamos a tener 30 páginas donde vamos a contar en 3 secciones, ¿vale? La excelencia de nuestro proyecto de investigación, el impacto que vamos a tener con esa investigación, con las movilidades, con la capacitación en las instituciones y en las personas, el personal que hace las movilidades y cuál es la calidad y la eficiencia de esa implementación, cómo realmente se van a articular esas movilidades, ese proyecto de investigación, porque todos los socios son necesarios, ¿vale? Y luego tenemos la parte 2 donde no hay límite de páginas, y aquí tenemos también 3 secciones. Una que es la descripción de las organizaciones que participan, y aquí sí o sí vais a tener que contribuir porque vais a tener que describir vuestra institución, vuestra experiencia, la experiencia de la institución, pero también la vuestra, cuáles son vuestras publicaciones, ¿vale? Y luego, esto es algo nuevo que se ha ido introduciendo en los últimos años, explicar si se ha usado IA generativa en la preparación de propuesta, explicar cómo se ha usado y para qué se ha usado. Y luego hay una serie de consideraciones medioambientales asociadas a este Marie Curie MSCA Green Charter, ¿vale? Que veremos muy por encima, pero es si vuestra institución tiene alguna política, por ejemplo, a nivel medioambiental de procesos o de cómo contaminar menos, pues todas esas, eso que podamos, esa información que podamos facilitar, pues va a ser muy bienvenida y va a ser muy bien evaluada, ¿no? A nivel institucional, pues qué políticas hay, o a nivel de consorcio, pues de decir que se va a viajar con el medio de transporte que contamina menos, ¿vale? Ese tipo de información. Y si ya entramos un poquito más en la parte de uno, pues la primera sección va a ser la excelencia, y entonces lo primero que vamos a tener que hacer es decir en qué consiste nuestro proyecto de investigación y cómo nuestro proyecto de investigación va más allá del estado del arte, cómo es novedoso, ¿vale? Eh, Luego vamos a tener que hemos dicho que eminentemente las movilidades van a ser interdisciplinares, en algunos casos intersectoriales, ¿no? Entonces, si van a ser interdisciplinares, ¿qué disciplinas van a interactuar para conseguir los objetivos del proyecto de investigación? ¿Vale? Y cómo ese nuevo enfoque interdisciplinar o multidisciplinar que va a tener nuestra propuesta va a potenciar las capacidades de I+D de las propias instituciones que participan. Y luego, ¿cuál va a ser las sinergias que se van a establecer entre las distintas disciplinas, entre los distintos sectores, y cómo eso va a mejorar las competencias personales y la capacidad de I+D de las instituciones que participan, ¿vale? Luego tenemos que explicar dentro de la sección de excelencia cuál es la metodología general que vamos a utilizar, que vamos a seguir
para conseguir los objetivos del proyecto de investigación. No nos podemos olvidar que es un proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces ahí, pues si participan, si utilizamos metodologías de distintas disciplinas, pues decir por qué son necesarias, cómo contribuye cada disciplina a los distintos enfoques que se van a emplear para resolver el reto científico o conseguir los objetivos de investigación planteados. Y luego aspectos de cómo las prácticas de ciencia abierta que vamos a seguir, cómo hemos tenido en cuenta los aspectos de género a la hora de definir nuestro proyecto de investigación y cómo vamos a gestionar los datos que se produzcan que se generen durante el proyecto, ¿vale? Y luego la última sección dentro subsección dentro de este apartado de excelencia es explicar cómo va a contribuir cada una de las organizaciones participantes en las actividades que se plantean, ¿vale? O sea, al final tenemos que decir por qué somos necesarios para desarrollar este proyecto. Y tenemos que explicar, al final hemos dicho que es proyectos de investigación que se implementan a través de movilidades, ¿no? Y en esas movilidades se van a adquirir competencias, además. Tenemos que decir qué tipos de actividades de networking vamos a hacer y para desarrollar qué competencias concretas, ¿no? Entonces, muchas veces en el contexto de estos proyectos, pues se hacen summer schools, se hacen conferencias, se hacen trainings, se hacen workshops, pues explicar bien qué se va a hacer, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una formación, vuestra institución tiene una formación muy buena en desarrollo de capacidades transversales, pues yo se lo diría al coordinador para decir, oye, mira, de manera diferencial nosotros tenemos esto, ¿vale? O sea, todas las acciones o las acciones formativas o conferencias que ya organicéis quizá pueden ser de interés para colocalizarlas con este tipo de acciones, ¿no? Y luego iríamos a la siguiente sección, que es la sección del impacto, ¿no? ¿Y qué información va a aparecer en el impacto? Bueno, la primera, lo primero que tenemos que explicar es qué impacto va a tener en las instituciones y en los investigadores que participan en el proyecto, esta nueva colaboración, ¿no? Al final vamos a participar en una red eh, entre 6 y 10 socios, pero a veces son más, en una red mediana o grande, y al final decir cómo se van a crear digamos, nuevas colaboraciones y lo más importante, cómo se van a mantener en el tiempo, ¿vale? La Comisión Europea no busca que sean, digamos, colaboraciones puntuales en el contexto de un proyecto y que luego desaparezca digamos, la colaboración, ¿no? El objetivo es dar el impulso para crear esta red, que se trabaje en un mismo objetivo de investigación, proyecto de investigación, pero que luego de aquí salgan muchas acciones conjuntas a futuro, ¿vale? Y luego describir cómo se va a generar la transferencia de conocimiento entre las organizaciones que participan a través de las movilidades, y cómo el proyecto y vuestra participación va a contribuir a mejorar el potencial de investigación e innovación dentro de Europa, pero también a nivel internacional, ¿vale? Y ahí vosotros podéis aportar mucho. Luego habíamos dicho que era un proyecto de capacitación, pues si es un proyecto de capacitación necesitamos describir cuál va a ser la ganancia en el desarrollo de carrera de aquellos participantes, ¿no? Si nosotros enfocamos, por ejemplo, que vamos a la movilidad en ciertas instituciones va a ser de estudiantes predoctorales o estudiantes postdoctorales jóvenes, ¿no? En los primeros años de su carrera postdoctoral, y durante el proyecto pues han hecho estancias interdisciplinares, pero también intersectoriales, pues van a tener una exposición a academia, lo que quiere decir, ¿no? Que esta exposición a academia les va a
a dar mejores perspectivas de carrera, ¿no? Que si no hubiera tenido esta exposición. Em, y, y luego vamos a tener que describir las acciones de diseminación, comunicación y explotación que se van a hacer de los resultados del proyecto y cómo vamos a contribuir a conseguir un impacto científico, si se esperan publicaciones de investigación conjunta, cuál puede ser el impacto económico y el impacto social de nuestra investigación. Y por último, tenemos la sección de calidad y eficiencia de la implementación. Y aquí es donde describimos qué actividades concretas se van a hacer y cómo se van a articular esas movilidades. Y luego, muy importante, tenemos que decir cuál es nuestra capacidad y cuál es el expertise de todos los socios que participan en el proyecto. Entonces, aquí es muy importante que demostremos cuál es el valor que nosotros traemos a este proyecto. Y eso sería la parte uno. En la parte 2, Elena, ¿le aquí puedo pedir básicamente, para terminar rapidito, para seguir con los sí, testimonios? sí, Gracias. sí, genial, muy rápido. Aquí simplemente os va a quedar toda la información, pero aquí tenéis la información que tenéis que completar de vuestra institución, ¿vale? Y pues cuáles son vuestras publicaciones, participaciones en el pasado, en proyectos pasados y presentes. No tienen que ser solo de la Comisión Europea, pueden ser otros. Y los últimos tips, cómo maximizar vuestra visibilidad. Ya Victoria ha presentado en la plataforma que existe, pero también hay un brokerage event que es el 23 de febrero, donde quizá os podáis, es verdad que es organizado por Turquía, pero puede que haya oportunidades donde vosotros vais a poder hacer un pitch, presentar vuestras capacidades y quizá sea interesante que os registréis y participéis eh, para tener opciones a que os puedan invitar a un consorcio en formación, ¿vale? Y luego hay cierta documentación que tenéis aquí presente que es fundamental antes, si queréis aprender un poquito más de la convocatoria, tenéis las guías, el programa de trabajo y nada más. Muchísimas gracias y perdón por enrollarme tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fue muy bueno, pues compartiste muchos tips y te agradecemos muchísimo. Ahora seguimos con los testimonios. Quisiera invitar al doctor Iram de la Universidad de Guadalajara en México para compartir su testimonio participando en el proyecto Peace and Mobilities. Gracias, Charlotte. No sé si pueda compartir una pequeña diapositiva. Sí, sí. Ya Claro, vi que... Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Ahí la pueden ver. Nada más, sobre perfecto, todo, gracias. la diapositiva es para guiarme sobre los puntos que me gustaría compartirles en estos 10 minutos que tengo. Me voy a ceñir a ellos para dejar tiempo quizás a preguntas o dudas que pudieran tener. Bueno, lo primero que quiero compartirles es algo que siempre surge cuando como investigadores, investigadoras, estamos buscando fondos internacionales y es cómo nos organizamos entre universidades y en el marco particular de los fondos Marie Curie, cómo conformamos el consorcio del que se está hablando. En este caso particular, nosotros conformamos un consorcio que se llama Consorcio de Paz y Movilidades, Peace and Mobilities, entre diversas universidades. El origen es en 2023. El origen, el primer inicio tiene que ver con una charla como estas. Esta es fundamental, una charla que da Victoria, que me da gusto verla de nuevo por acá, eh, en, en un evento que se realizó en Colombia, al cual yo acudo y le escucho por primera vez y escucho, así como muchas personas de las que están aquí escuchando acerca de los fondos. em, Me llevo la información y 2 semanas después me encuentro con un colega, un académico de la Universidad de Bielefeld, de origen colombiano, pero que está adscrito a la Universidad de Bielefeld. Le comento esto que ustedes nos están comentando. Teníamos esta información que seguramente ustedes les van a compartir.
y empezamos a pensar el proyecto. Ambos estábamos en temas relacionados con movilidad humana, con migración. Él venía en la Universidad de Bielefeld, venía del departamento de literatura, yo soy del departamento de políticas públicas, y lo primero que nos planteamos era encontrar al resto de socios que nos pedía como requisito la convocatoria. Ahí empieza a repartirse la tarea. Él se dedica a buscar algunos en Europa y en América Latina, yo también. Entonces nos encontramos con estas universidades que están ahí, que ustedes pueden observar. Quienes conformamos el proyecto son la Universidad de Bielefeld, la Universidad de Comillas, Bielefeld en Alemania, Comillas en España, obviamente nosotros la Universidad de Guadalajara aquí en México, la Universidad de Milán en Italia, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de Zaporilla en Ucrania, que ante la situación que está viviendo Ucrania, su participación es atípica, dado que en los temas de movilidad las condiciones no son las más favorables, pero el consorcio hace esfuerzos importantes para que los académicos que llegan de Ucrania a los talleres que se realizan lo puedan hacer en las mejores condiciones. Y bueno, obviamente los fondos permiten que todas las personas que están participando aquí puedan acudir a esos talleres. Bueno, iniciamos este consorcio, se suman adicionalmente y se hacen adendas la Universidad Autónoma de Chile y por ahí se forma una residencia de arte que se encuentra en Ámsterdam que se llama H401, porque se agrega la parte artística o la residencia de arte. Después aquí en Guadalajara se irán sumando otros organismos que no son universitarios, sino son entidades de sociedad civil o utilidades privadas que participan, porque el proyecto mismo de Paz y Movilidades, si bien es un proyecto de movilidad con sí, tiene una parte, aunque los fondos no necesariamente dan en esta etapa dinero para la investigación, sí hay un pequeño fondo que permite llevar a cabo algunas actividades académicas de investigación o realizar algún tipo de investigación de campo con fondos mínimos, pero que ayudan bastante para levantar información. Bueno, conformamos nosotros este proyecto. Les decía yo que al sumarse una residencia de arte es porque el consorcio también empieza a incorporar una parte artística dentro del proyecto. Esto que mencionaban ya mis antecesoras respecto a esta multidisciplinariedad, a esta suma de distintas actividades o distintos agentes que participan en el tema relacionado con la movilidad y paz, lo empezamos a incorporar nosotros. Se empieza a formar también, por ejemplo, toda una vertiente hacia eh, crear espacios sobre expresión de paz y movilidad desde el teatro, desde la pintura, y esto nos va llevando a que el consorcio mismo vaya ampliando estas redes. Esto que también mencionaban hace unos minutos, si bien el consorcio somos estas universidades que tienen ahí y las dos que les mencioné de Chile y H401 de Ámsterdam, la posibilidad de reunirnos todas las instituciones durante 4 veces a lo largo del año nos permite vincularnos con otras entidades, con sociedad civil, con otras universidades, con sector privado, obviamente todo relacionado en el marco de paz y movilidades. ¿Qué es lo que hacemos? El 2025 fue el primer año del financiamiento. Como ya lo habían dicho también al principio, las movilidades van de mínimo un mes a máximo 12 meses para una sola persona, un solo académico o académica. O sea, un académico no puede estar una estancia de más de 12 meses. Lo mínimo que se puede estar es efectivamente un mes. Parte del proyecto, y tiene que ver también con lo que se plantea y lo que nos pide la Unión Europea, es que nosotros podamos tener actividades a lo largo del año donde todas las instituciones participantes estén colaborando y avanzando en los temas en los que se han comprometido a avanzar. Y en ese sentido hemos dividido el trabajo de los primeros 3 años en 4 talleres. El año pasado, el 2025, iniciamos en la Universidad de Bielefeld. Posteriormente continuamos en la Universidad de Comillas, después nos fuimos a la Universidad de Milán y el último taller lo organizamos aquí en la Universidad de Guadalajara. Este año
Vamos a tener 4 talleres también. Iniciamos en España, después Bielefeld, volvemos a Italia y luego venimos a la Universidad Nacional de Colombia. Me digo venimos porque venimos al continente americano. Y el siguiente año también tendremos algún tipo de actividades similares. En esos talleres nosotros dialogamos sobre los distintos avances que tenemos en los proyectos, nos vinculamos con otros actores, no solamente hacemos estos talleres específicos en los temas que estamos hablando de paz y movilidades, sino con esta vinculación con nuevos agentes. Por ejemplo, desde el teatro hemos hecho alianzas con el de, el Centro Nacional de Arte Dramático de España, lo cual nos permitió llevar digamos que impulsar un proyecto de teatro sobre exilio español en México. Adicionalmente, estamos buscando realizar algunas actividades relacionadas con exposiciones de pintura, arte, y el mismo consorcio está convocando hoy en día a un proyecto para que presenten desde las distintas regiones que conformamos el proyecto temas relacionados con movilidad y paz, pero a partir de fotografía, literatura, video y este tipo de actividades que se incorporan y que no estaban al inicio del proyecto, pero que se van incorporando en el proyecto para fortalecer lo que queremos hacer. Bueno, les decía yo, hacemos talleres, conferencias, impulsamos ya publicaciones. Este año va a salir una de las publicaciones que es producto de este taller, de estas conferencias que se organizan. Va a salir también otra publicación que tiene que ver, esa la realizamos a partir de, ahora en una diapositiva adelante se las voy a compartir rápidamente, déjenme ver si la puedo avanzar. También en Guadalajara hicimos esto que se llamó el Seminario Internacional sobre Movilidad Paz. Acudieron universidades de Europa y América Latina e incluso de Estados Unidos que no eran parte del proyecto. Se presentaron estas ponencias, de ello salieron resultados muy interesantes. Se está haciendo una evaluación de par de ciegos sobre los artículos que nos enviaron, y ese es el segundo libro que va a salir de este proyecto. El primero lo va a editar la Universidad de Bielefeld. Entonces, este tipo de cosas venimos haciendo, y esto es el primer año que llevamos. Obviamente, en la propuesta que hicimos a la Unión Europea se incluyen, además de estos productos, otros más. Y nosotros vamos agregando. Los fondos nos permiten también agregar cosas que inicialmente no estaban, funcionan. ¿Qué beneficios recibimos como socio asociado? Ustedes vieron, y ya con esto cierro porque creo que ya nada, me quedan 2 minutos. eh, México y creo que Chile también, por lo que veían ustedes en las diapositivas, no reciben el financiamiento directo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué caso tiene postular a proyectos como estos si no vamos a recibir el financiamiento directo? Efectivamente, no reciben nuestras instituciones académicas el financiamiento directo, pero la reciben nuestros socios con quienes participamos. Y estos socios, cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer movilidad como coordinador del proyecto de parte de la Universidad de Guadalajara o parte del equipo de la Universidad de Guadalajara a alguno de estos talleres, los socios coordinadores generales europeos son los que nos ayudan a cubrir algunos gastos de estancia propios de la visita académica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los recursos no los administramos nosotros, las universidades que son sede nos apoyan constantemente con este tipo de cosas. Además de que sí hay un pequeñito fondo. Este fondo obviamente es para movilidad particularmente, pero el proyecto postulamos un pequeño fondo, les decía yo hace unos minutos, para investigación, y la universidad, al menos hasta 2023, ese recurso sí se hizo llegar a la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y eso nos permite hacer investigaciones. Lo que no recibimos, insisto, es efectivamente los secondments. Nosotros no podemos, como Universidad de Guadalajara, pagar los secondments de personas que salen de la universidad, o pagarle o darle secondments a las personas que entran. Sin embargo, sí podemos hacer eventos, y las personas que vienen a la Universidad de Guadalajara vienen con los secondments de las instituciones que sí lo pueden recibir, por ejemplo, en Alemania, en España, en Milán. En ese momento Colombia sí recibía, entonces pueden venir, e incluso Ucrania, pueden venir a México con esos recursos. Participamos en todas las actividades académicas, somos socios en la misma medida en todos los resultados de los proyectos. Y bueno, para cerrar, si nosotros
continuamos con este ritmo, con este trabajo que venimos haciendo desde 2025. Obviamente, en la siguiente convocatoria, ya sobre fondos para investigación, podríamos volver a participar y beneficiarnos de ellos. Pero obviamente lo primero que tenemos que lograr es cumplir con todo lo que nos hemos planteado en este proyecto. Y ya lo último, si al final ustedes escuchaban el número de páginas y el número de cosas que se tienen que hacerse, efectivamente es un trabajo arduo. Esta es una recomendación bastante particular. Nosotros iniciamos el proyecto a concebirlo como en abril de ese 2023 y el proyecto con el cual participamos se entregó en enero de 2024. Es decir, nos llevamos aproximadamente entre 9 y 10 meses entre lo que fue conseguir a los socios, hablar directamente con ellos, luego diálogos entre los socios para ver qué íbamos a hacer, trabajar de manera conjunta el proyecto y finalmente acordar qué parte iba a hacer cada quien dentro de la propuesta. Las propuestas se envían en inglés y una vez que tuviéramos la propuesta completa, enviarla. Sí hay un socio que es el coordinador de todo el proyecto, que es la Universidad de Bielefeld, sobre quien recayó la mayor responsabilidad sobre el llenado de formatos y otras cosas, sobre la negociación, incluso sobre cómo dividir los secondments entre las instituciones, la negociación con los agentes de la Unión Europea, con las universidades, y por eso es muy importante que cuando ustedes busquen a los socios que van a conformar el consorcio, que el socio que se encuentra en la Unión Europea sea un socio que asuma esta responsabilidad, que es una responsabilidad mayor dentro de todos ellos, que es el de la coordinación del proyecto mismo. Y bueno, yo con esto cerraría y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que quieran hacerme. Agradezco nuevamente el espacio y realmente los invito a que participen porque realmente sí hay bastantes beneficios, incluso como socios asociados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Iram, por su experiencia. Quisiera darle la palabra al doctor Sergio García Gómez ahora para ver el punto de vista de una institución europea, la Universidad de Cantabria, que es beneficiario del proyecto y que hizo estancia a Chile en el proyecto Retrotrafo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, os voy a un poco a contar mi experiencia. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. ¿Se ve perfectamente? Todavía no. Sí, ahora sí. Sí. Adelante. Bueno, os voy a contar un poco mi experiencia como partner de coordinador del proyecto Reto Trafo. ¿Vale? Mi nombre, bueno, es Sergio García y soy investigador de la Universidad de Cantabria. Bueno, esto ya como se ha comentado previamente, ya no voy a repetir, pues son proyectos colaborativos y basados en intercambios temporales con el objetivo también de desarrollar una investigación. Nuestro proyecto Retrotrafo tiene el objetivo de sustituir o estudiar la sustitución de los transformadores de potencia, del aceite de refrigeración de los transformadores de potencia de aceite mineral por un aceite vegetal sostenible que no tenga impacto, que tenga un mínimo impacto medioambiental. Y en eso, pues para hacer este proyecto y desarrollar esta investigación, pues creamos el proyecto Retrotransform, que es la segunda vez que vamos a este tipo de acciones, de proyectos de Marie Curie Actions, que sería la segunda, ya tenemos experiencia. Y como coordinador, la Universidad de Cantabria estableció a la hora de preparar el proyecto Retrotrafo pues unos paquetes de trabajo que son los que se están visualizando, que serían 6 paquetes de trabajo, sería el 6 de coordinación, tendríamos un paquete de trabajo de ya más técnico, de evaluación química y demás, análisis químico de lo que es el aceite de refrigeración. Luego tendríamos también un segundo paquete de trabajo donde desarrollamos un aceite pues, con las diferentes universidades y iríamos desarrollando pues, ese aceite para sustituir los aceites minerales hoy en día de los transformadores, que al final esos aceites minerales, si no se sustituyen, pues eso, al final es un residuo que hay que procesar. Luego, en el paquete de trabajo 3 hacemos una evaluación del mantenimiento de los sistemas de procesado y transferencia de esos aceites.
Luego tendríamos un paquete 4 para publicaciones, workshops y diferentes reuniones científicas. Y luego ya estaríamos por el paquete 5 de transferencia de conocimiento, que un poco hablaré con mi experiencia al respecto. Y luego el paquete 6 que es la coordinación y gestión de todo el proyecto, que es un poco lo que más también aquí nos lleva muchísimo trabajo. Dentro de lo que es el proyecto Retrotrafo participan 20 partners, de los cuales tenemos 16 partners, son instituciones de investigación o universidades, y otro tipo, y otros 6 partners son partners industriales. Aquí lo importante a la hora de hacer un proyecto es que tengamos también una parte, unos partners industriales para poder hacer estancias y que nos puedan a los investigadores aportar conocimiento. Dentro de lo que es los partners, tenemos en este caso 3 partners de Chile, y donde yo hice la estancia fue la Universidad de Bernardo Higgins, que lo que hicimos es estamos desarrollando un aceite mineral funcionalizado pues con indentaciones de grafeno y otros elementos para poder sustituir el aceite mineral. La call, pues para preparar la convocatoria, ¿cómo encontramos los partners? Los partners ya, como venimos de una experiencia previa de la anterior Marie Curie, ahí ya habíamos avanzado bastante y teníamos unos partners bastante consolidados que quisieron repetir. Y previamente a eso, ¿cómo encontramos esos partners? Pues a través de búsquedas, a través de contactos y demás, y fuimos un poco haciendo consorcio poco a poco y contactos que tenemos por investigación y publicaciones principalmente. Y ¿cuál fue mi experiencia? Pues mi experiencia dentro de Chile fue visitar las 3 universidades. Primero, ir a la universidad en la que estaba hoy trabajando, en la Bernardo Higgins, y visitar el resto de universidades y ver las capacidades que tienen esas universidades para ver cómo las podemos complementar con nuestra universidad y cómo podemos aprender diferentes tipos de conocimientos, de investigación y compartir conocimientos y equipos. Y en eso sí que establecimos diferentes tipos de relaciones y también dentro de los paquetes de trabajo, cada universidad tiene su trabajo específico y lo va desarrollando, y lo que nosotros como Universidad de Cantabria, uno de nuestros roles es hacer seguimiento de esos trabajos que se van realizando, y eso también fue una de mis funciones en Chile en mi estancia, que fue una estancia de 3 meses. Eh, ¿Cuáles beneficios obtuvimos o tiene a nivel personal? Pues los beneficios es, yo desarrollé unas habilidades allí que me transmitieron a través de pues mi partner allí en la Universidad de Bernardo Higgins, tiene mucho conocimiento respecto a funcionalización de fluidos y aceites, y hay un poco pues entre él y la matemática, pues fuimos un poco avanzando en todo eso. También hicimos diferentes tipos de ponencias a otras universidades también, que eran de la zona, y hicimos visitas para intentar conocer las capacidades que tienen. También dimos varias charlas a nivel internacional para divulgar el proyecto, que también fue importante, y eso fue a nivel del personal. A nivel institucional también incrementamos nuestra capacidad de I+D con haciendo y consolidando estos contactos en Chile. También ellos se aprovecharon de nuestro conocimiento y nuestro contacto y nuestras capacidades que les transmití para que ellos pudiesen en un futuro pues desarrollar diferentes tipos de contactos y de conocimientos. Y también lo que hicimos es desarrollar una patente que la hemos enviado ya para revisión. También tenemos una publicación que hemos realizado este año también, en los que han entrado en el 2026, sobre también temas relacionados con la funcionalización y también el desarrollo del aceite y los materiales.
Y luego, pues los beneficios, un poco, ya no voy a entrar, los beneficios porque ya se han comentado, qué es lo que los fondos que pueden recibir Chile y México. Pero bueno, sí que voy a un poco a ver un poco y voy a hablar un poco de la estancia y los gastos de estancia, que un poco, pues muchas de las personas yo creo que están más interesados en eso que otra cosa. ¿Es viable económicamente la estancia en un país como puede ser Chile? Pues sí, este año ha subido, por cierto, la convocatoria anterior eran 2.400, este año estaríamos hablando unos costes de personal de 2.700 euros que serían para cubrir los gastos de alojamiento y viaje. Por eso es fundamental hacer una estancia de más de un mes, por lo menos 2 meses o 3 meses, porque si no, casi todos los costes se te irían en el viaje y no te quedarían los costes para el alojamiento. Sí que es cierto que también hay una pequeña partida para investigación que nosotros sí que la hemos aprovechado en comprar una serie de materiales, de ensayo y demás, pues para hacer todas estas investigaciones y poder cubrir todos estos gastos. Entonces, coste por unidad, pues al final pues es factible hacer este tipo, con estos costes, hacer este tipo de viajes, pero ya digo, pues tendrían que ser viajes de más de 2 meses, un mes se queda muy justo, sobre todo si hacemos viaje, pues viajes largos como puede ser a Chile o América, o bueno, o a otras partes, como tenemos consorcio también con Malasia, pues los costes ya, pues tendríamos que hacer un viaje de más de 3 meses. Que también, qué experiencia también he tenido también, que hemos recibido también diferentes tipos de investigadores y algunos, por ejemplo, uno de los partners nuestros que tenemos en Colombia, pues se ha venido a España un año pues con la familia. Y eso también nos ha aportado también su conocimiento de su universidad, de la Universidad de Cali, y ha aportado también una serie, y ha estado trabajando en nuestro laboratorio, aportando también conocimiento y haciendo una investigación. Y eso también nos ha aportado bastante rol. También hemos tenido una instancia también de Turquía, de varios investigadores y otros investigadores que han ido a la industria. En la industria también es importante tenerle como partner porque ahí es donde el investigador puede aportar un conocimiento muy, muy amplio y también se puede aprovechar de la industria y conocer cuáles son realmente las necesidades de la industria. Y hasta aquí un poco sería mi presentación, ya un poco ajustándome también al tiempo, porque ya un poco vamos de retrasos. Oye, y muchas gracias por la oportunidad y también quedaría abierto un poco a las preguntas que se me quiera realizar. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos por sus presentaciones. Quedan algunas dudas. Nunca lo repetimos suficiente, que son los criterios de elegibilidad para recibir financiación. Elena, ¿qué te parece resumir un poco cuál es la situación de Chile y de México? Vale, Chile y México no recibe financiación directa de la Comisión Europea. Sí que se habla de una financiación excepcional en el caso de que la participación de estas instituciones, por ejemplo, de Chile y México, sea esencial para el proyecto. Esto nosotros desde cuando preparamos propuestas siempre nos cuesta mucho saber qué es una fundamental para desarrollar el proyecto. Es decir, a lo mejor si podemos demostrar que la institución tiene una base de datos o tiene unos recursos naturales que no tiene nadie más en el mundo y entonces tiene que participar y es fundamental para conseguir los objetivos, a lo mejor es susceptible de ser financiado. Tendría que ser muy bien explicado en la propuesta y que en la evaluación se considere que es así. Si no, a priori, Chile, las instituciones de Chile y México no son elegibles. Nuestra experiencia, nosotros tenemos proyectos coordinados y los socios que son elegibles, que reciben financiación, decidieron poner un fondo de solidaridad para cubrir los gastos de los participantes que no eran financiados directamente, como puede ser el caso de Chile y México. Esto depende un poco
del coordinador y de los socios que participan, pero bajo nuestra experiencia cada vez se hace más, ¿vale? Porque ya que la participación es importante, es justo que si se puede, se facilite o se ayude económicamente a los socios que no reciben financiación directa. Exactamente, muchas gracias, Elena. Este fondo de emergencia nos los confirmó el doctor Iram en su presentación también. Lo oí de muchos proyectos en Chile, entonces es algo que pasa, pero que se organiza entre los miembros del consorcio después que se Que cuando el proyecto aprueba el es proyecto. exacto, es a posteriori, o sea, la propuesta siempre va a aparecer financiación cero para Chile y para México, a no ser estos casos súper excepcionales, que yo no he Sí. visto ninguno, la verdad. Pero luego, cuando el proyecto es financiado, pues es una decisión que toma el coordinador con el resto de socios. Perfecto. En los otros casos, entonces, cuando las instituciones de Chile y México no reciben financiación por parte del proyecto, todavía pueden recibir investigadores visitantes de Europa. Esos sí son financiados por Sí, el proyecto, conferencias, eventos en sus sí. instituciones. Todo eso es cubierto por el proyecto, pero los viajes del personal investigadores de Chile y de México hay que cubrir los costos cuando van a Europa. Esos son los viajes, los hoteles, etcétera. Pero como trata de staff de las instituciones, reciben sus salarios, sus becas de doctorado, Mm. eso sí, ya es pago. Lo que hay que pagar son los viajes. Espero que quedó claro para nuestro público. También nos preguntan mucho cómo investigadores estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales de las instituciones entran, cómo son seleccionados para hacer su movilidad dentro del proyecto. ¿Nos quieren comentar un poco, Iram y Sergio? Eh, sí, por ejemplo, sobre todo los estudiantes de doctorado que vienen de las universidades que sí reciben financiamiento, ellos participan activamente en los talleres que venimos realizando y también pueden tener acceso a movilidades más extensas de 1, 2 o 3 meses en alguna de las instituciones socias, incluidas las que se encuentran en América Latina, con dinero obviamente de las universidades que reciben dinero. Pero sí es parte del proyecto y aquí lo importante es que los estudiantes se vinculen con los investigadores, las investigadoras que llevan a cabo estos proyectos, que sean parte de los programas que están vinculados, como el Departamento de Literatura en Bielefeld, tienen estudiantes sobre todo de maestría y también de doctorado, lo hacen, y también postdoctorantes quedan vinculados. Sí, en nuestro caso, un poco depende un poco de cada universidad y que participa, ya sea como partner o como asociado. Depende, los investigadores se tienen que proponer dentro de las universidades como postulables pues, para el proyecto y se les podría abonar perfectamente los costes si es asociado. Si no lo es, entonces tendría que ser ya directamente a partir del coordinador, el coordinador del proyecto, pues tendría que decidir pues si a esa persona se le paga, pues que va a hacer, por ejemplo, una estancia para un doctorado, en este caso a la Universidad de Cantabria, pues el coordinador elegiría pues si le paga directamente, se le paga los costes del viaje o no se les paga y así lo podría hacer. Así un poco el que es el doctorando es el que tendría que postular. Ok, muchas gracias. Entonces no se ponen los nombres de quién hace la movilidad desde el principio, sino eso se negocia con las instituciones después que se aprueba el proyecto. Entonces, tienen esperanza, todavía se puede participar de los proyectos. Muchísimas gracias. Una última pregunta, pues está muy tarde. Elena, ¿puedes especificar nuevamente si pueden participar instituciones del sector no académico de Chile y de México y cómo funciona? Pueden participar y participan en las mismas condiciones que el sector académico. Serían socios asociados y participan de la misma manera. No, no hay una diferenciación, participan igual.
Ok, muchas gracias. Así que muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus testimonios y explanaciones. Suerte a todos. Recibimos los resultados de la convocatoria 2025 ayer y la tasa de éxito era de más de 21%. Entonces, anímense y entren en contacto con sus socios de Europa para preparar buenas propuestas para la convocatoria 2026. Y nos avisen que queremos celebrar con ustedes. Muchas gracias a todos y una buena tarde. Muchas gracias, que Gracias. estén bien. Gracias, que estén muy bien. Saludos.